Durante la era de Atlántida que describe Platón, la tarea de recopilar y ordenar la antigua sabiduría se llevó a cabo aceleradamente, pues los pobladores de la Atlántida fueron los exponentes más grandes de pensamiento concreto que jamás conoció el mundo. Los habitantes de la Atlántida jamás entendieron a fondo la sabiduría que les era propia, pues aún en aquellos tempranos tiempos los dioses ya se habían retirado de la masa de la humanidad y solo hablaban a los hombres a través de sacerdotes y oráculos. El método de comunicación de que se valieron los poderes espirituales se halla fielmente expuesto por Josepus en su descripción del Arca de la Alianza y de los sacerdotes que la servían. Esta arca era un oráculo y los dioses hablaban al sumo sacerdote por medio del lenguaje de los símbolos. De los habitantes de la Atlántida con sus antiguos misterios del tabernáculo hemos rescatado casi todo lo que sabemos en lo referente a la sabiduría antigua y sus misterios. De acuerdo con el libro sagrado, ellos eran los custodios de los registros espirituales que les habían sido dados por sus progenitores, los reyes serpientes que reinaron sobre la tierra. Fueron estos reyes serpientes quienes fundaron las escuelas de misterios, los cuales más tarde aparecieron como los misteriosos egipcios y brahmánicos y bajo otras formas de ocultismo antiguo. Su símbolo era la serpiente, porque enseñaban a los hombres a usar la energía creadora que corre por la naturaleza y por sus propios cuerpos en forma de línea serpenteante o fuerza sinuosa. Eran los verdaderos hijos de la luz y de ellos descendió una larga línea de adeptos e iniciados debidamente instruidos en la ley. Estos mantuvieron encendida la luz de las verdades divinas a través de muchas generaciones de ignorantes y descreídos. El mundo Atlántida se vino abajo en cuanto se apartó de la ley. Olvidó que la naturaleza es la regidora de todas las cosas y por querer vivir antinaturalmente fue destruido. Antes de su desintegración, como quiera que sea, la sabiduría antigua pasó al nuevo mundo de los arios, donde, desde el corazón del encumbrado Himalaya, sus adeptos e iniciados comenzaron el proceso de la formación de un nuevo pueblo, destinado a ser el tabernáculo viviente de los dioses. No siempre el hombre fue un ser material. Hace muchas eternidades era una criatura espiritual, de poderes radiantes y gloriosos. Gradualmente fue tomando la vestidura de lo que nosotros llamamos cuerpo, y su radiosidad fue empañada por las envolturas de arcilla. Poco a poco fue perdiendo el contacto con sus padres, los hijos de la luz, y comenzó a moverse en las tinieblas. En la época en la que el tercer ojo se cerró en el hombre, durante el antiguo mundo de los lemures, el género humano perdió el contacto con sus maestros invisibles. El recuerdo de los maestros se fue esfumando de a poco, hasta que solo quedaron mitos y leyendas. La mitología es el registro auténtico de aquellos periodos de transición en que las chispas divinas fueron asumiendo gradualmente las formas del cuerpo mortal. Pero el hombre jamás ha sido dejado solas en su ignorancia. Cuando se rompieron los lazos que lo unían a los mundos invisibles, ciertos métodos para captar la voluntad de los dioses fueron establecidos. Fue entonces, y a estos efectos, que cierta cantidad de hombres y mujeres fue instruida en la transposición del abismo que ya separaba a los hombres de los dioses. El método para establecer esta comunicación era el máximo de los secretos del ocultismo antiguo. Este secreto fue conservado para la raza humana, pues llegará el tiempo en que todos los seres humanos volverán a ser capaces de comunicarse otra vez directamente con los dioses. Durante un gran intervalo de edades, esta sabiduría fue perpetuada en las escuelas de misterio, y un pequeño grupo de discípulos elegidos en cada generación tuvo el privilegio sagrado de conocer a los dioses. Esta sabiduría y el poder y conocimiento de tales discípulos han alcanzado. Estos la imparten a su vez a otros grupos de discípulos elegidos y amados. Y así la gran obra sigue adelante. La capacidad de las escuelas de misterios de comunicarse con los mundos invisibles es la base de su poder, pues todas las jerarquías creadoras residen en los mundos invisibles.
y es a estos mundos a donde deben recurrir los discípulos para consultarlas. La explicación está en que el género humano es el único dentro de la nueva organización que se haya equipado con un cuerpo físico y un cuerpo mental. Los dioses, propiamente dichos, jamás han descendido a la sustancia física, de modo que al no tener un cuerpo compuesto de elementos químicos densos, no pueden manifestarse aquí. Para comunicarse con ellos, los seres humanos tienen que aprender a funcionar conscientemente en sus propios cuerpos invisibles. Cuando el ser humano alcanza a hacer esto, puede comunicarse con los seres espirituales que residen en sus sustancias similares de carácter ultrafísico. Es así que, mientras la religión trata únicamente de fantasías, teorías y creencias, los iniciados de la antigua sabiduría se dirigen derechamente a la fuente principal de sabiduría y, conociendo la voluntad de los dioses, hacen de esa voluntad la ley de sus vidas. El iniciado ni adivina, duda, ni hablas a solas. Trabaja con hechos, pues se siente uno con las verdades de la naturaleza. Este sendero secreto de la iluminación espiritual es el camino que estableció el Logos planetario, al estatuir que sus hijos aprenderán a conocer a través de él y a cumplir sus fines. El Logos está rodeado de una jerarquía de seres sobrehumanos y también de un grupo de grandes iniciados que pueden ser llamados el fruto del período del mundo humano. Estos grandes iniciados, con sus mentes divinamente inspiradas, forman los poderosos pilares de la casa de su Dios. Son los soportes del templo del progreso humano. Estos grandes espíritus fueron llamados por los antiguos místicos judíos los cedros del Líbano. Son estos los árboles que se dice que cortó Salomón de los bosques de la tierra para usarlos como soportes de su templo divino. Las verdades secretas de estos iniciados fueron recopiladas del norte, del este, del sur y del oeste. Los adeptos y místicos de todas las naciones dieron a sus discípulos los frutos de sus investigaciones mientras funcionaban en los mundos invisibles. Las escuelas de misterios, cumpliendo la antigua ley, han sido hechas a imagen de la naturaleza y hoy día las conocemos bajo el nombre de las 7 grandes escuelas de misterios. Todas estas son rama de un mismo árbol, el árbol que crece en el centro del huerto del Señor y es regado por las aguas de los 4 ríos, la sabiduría de los 4 mundos. Del mismo modo en que todo rayo de luz se descompone en 7 colores cuando atraviesa el prisma, esta antigua verdad, al atravesar el cuerpo prismático del mundo material, se descompone en un cuerpo séctuple. Este cuerpo es la así llamada serpiente de 7 cabezas, pero aunque habla a través de 7 bocas, no tiene más que un cerebro, una vida, un origen. Los sacerdotes de los misterios se simbolizaban como serpientes, llamadas a veces hidras. De aquí se deriva la palabra inglesa hydrant, boca de riego. La boca de riego lleva el agua, y a través del cuerpo de hidra del iniciado pasa el agua de la vida. De ahí que el iniciado sea como un tubo o canal a través del cual pasa el agua como a través de la boca de riego, hydrant. Estas 7 escuelas, compuesta cada una de 12 iniciados y sus discípulos, dispuestos alrededor de un 13º hermano excelso, son los perpetuadores ordenados por Dios de la antigua sabiduría, en la forma en que vino en la alborada del mundo, cuando los dioses descendieron de la nébula del sol y fijaron su residencia en la isla sagrada del Polo Norte. No estando destinado este escrito a fines de propaganda, no nombraremos a ninguna de estas escuelas, pero sí diremos que representan a los planetas y los 7 grandes senderos. También representan los 7 órganos vitales del cuerpo humano y las 7 redomas que vuelcan sus contenidos sobre el mundo. Todos los discípulos que buscan adquirir conocimiento de las leyes de la naturaleza
tienen que obtener tal sabiduría a través de uno de estos 7 canales, dispuestos por el infinito para el desenvolvimiento de sus tareas. Cada una de estas escuelas de misterio es invisible y desconocida. Solo se las podrá encontrar al cabo de largas búsquedas y repetidas desilusiones. En reconocimiento a la dignidad de estas escuelas y a la santidad de la sabiduría que ellas representan, este escrito ha sido preparado con el fin de reproducir de manera simple algunas de las verdades maravillosas que tales escuelas sustentan. Cada 100 años se oye la voz de la gran escuela y viene al mundo alguien para dar testimonio de lo invisible. Ese alguien habla con la voz de la sabiduría y es amparado por las 7 luces. Gradualmente, la escuela de misterios, las 7 ramas consideradas como unidad, dispensa el pan bendito de la razón humana. Hoy más que nunca los seres humanos vuelven a buscar a sus dioses, o más bien diríamos que se apartan disgustados de nuestra era del materialismo que, lenta pero ciertamente, está destruyendo todo lo que en la vida es belleza y espiritualidad. Nuestro materialismo está destruyendo las almas de los hombres, está rompiendo el corazón del mundo, está ahogando la mejor parte de nuestras naturalezas, y algo dentro del hombre se rebela contra esa opresión antinatural. Muchos que jamás pensaron antes en esto comienzan a preguntarse cuál será el fin de todo esto, hasta dónde el género humano podrá sumergirse en el materialismo sin que se derrumbe la estructura ética que sostiene nuestra era moderna. En los últimos 50 años se multiplicaron de a miles los peregrinos espirituales que han emprendido la búsqueda de la verdad, peregrinando por los valles y las colinas del alma humana, buscando la respuesta al enigma del destino. Tratan de encontrar a aquellos maestros de sabiduría de que habla la leyenda, pero que no registra la historia. En toda esta búsqueda hay una gran incertidumbre. Pero hay 1 o 2 hechos que resultan perfectamente claros. El primero, la mayoría de la gente ignora qué es lo que busca. Si encontrase la verdad, no la reconocería. Los maestros que buscan esa gente alternan con ellos todos los días, pero al igual que Sir Launfal, las gentes se van a lejanas tierras, en procura de las cosas que hallarían en los umbrales de sus propias puertas. El segundo, si encontrasen la sabiduría, no la aceptarían. Todos ellos se sentirían contentos de tener el poder de los maestros, pero pocos de ellos trabajarían desinteresadamente con una dedicación y un esfuerzo a toda prueba, por muchas edades, para obtener ese poder y consagrarlo sin reservas al bien de la humanidad. Antes de pasar a nuestro próximo tema, hagamos un resumen de algunos puntos que deben ser recordados en lo concerniente a la gran obra y a sus obreros en el mundo. 1. El instinto de la reverencia a lo desconocido es propia de toda vida humana. Parecería que ese instinto es propio también de varias especies de animales superiores, pues al vérselos echados a los pies de sus dueños, dijérase que las almas de esos animales, llenos de amor y ternura, hablan a través de los ojos levantados hacia el amo. El cariño del perro a su amo y el cariño del discípulo a su maestro van muy unidos. El perro solo anhela que su amo le diga palabras cariñosas y daría su vida por éste. Esa es devoción verdadera. Desde el salvaje para arriba, la reverencia y la devoción a los dioses forman parte del código moral de la humanidad. Los seres humanos podrán negar esto, pero esto persiste ya bajo forma de fe, ya de temor, ya de superstición. 2. El hacedor de ese gran plan que llamamos vida, el ser del cual hemos sido diferenciados, confirió al hombre ciertas potencias que, despiertas en poderes dinámicos, dará a cada cual la facultad a través de la cual podrá reconocer ese plan. Aprendiéndolo por sí mismo y aplicando su sabiduría,
¿acaso alcance el hombre la posición de poder asistir a otros en la armonización de sus vidas con la misma ley? 3. A fin de difundir esta sabiduría en forma sabia entre las naciones de la tierra, las escuelas de los antiguos misterios fueron establecidas no por voluntad de los hombres, sino por voluntad de los propios dioses, los cuales trabajan a través de canales seleccionados de entre las criaturas más altamente evolucionadas de la tierra. 4. Habiendo establecido estas escuelas, las inteligencias superiores se constituyeron en los poderes centrales invisibles de ellas y todavía siguen en comunicación con los adeptos y maestros, que al presente rigen los destinos de estas órdenes secretas. 5. Todo desarrollo espiritual tiene que ocurrir a través de uno de los 7 canales dispuestos por la naturaleza a tal fin. En cierta etapa de su desarrollo espiritual, cada discípulo penetra en el sendero planetario más adecuado para desenvolver las cualidades latentes dentro de sí. 6. Estas 7 escuelas y sus ramificaciones en todas las partes del mundo constituyen la Gran Logia Blanca. Esta es la institución divina establecida para conferir la sabiduría antigua a nuestro planeta. Está compuesta de todos los iniciados y adeptos del Sendero Blanco y forma el gobierno invisible de la Tierra. 7. La sabiduría antigua contiene el conocimiento verdadero y seguro del plan por el cual fueron creados y establecidos los dioses, el ser humano y universo, por el cual éstos se mantienen y por el cual se disolverán en un futuro en la eternidad. Es el conocimiento de todas las cosas en sus relaciones con Dios, la naturaleza y ellas mismas, y es la única guía por la cual el ser humano puede ver la senda que debe seguir si quiere liberarse de la ignorancia y oscuridad del materialismo. 8. Cualquier persona puede recorrer ese sendero, siempre que acepte y acate las obligaciones que la sabiduría antigua estatuye e impone a quien desee conocer los misterios de la vida y de la muerte. Si el ser humano quiere vivir la vida que tal sabiduría indica, no solo ha de conocer la doctrina que ella predica, sino que también ha de conocer a los grandes que fueron elegidos por sus propias virtudes para enseñar a sus hermanos menores la sabiduría antigua.